Hoy les voy a hablar de un juicio ante el Tribunal del Jurado que se celebró el 20 de junio y siguientes del año 2022. Yo, el segundo día del juicio, pues celebraba mi santo y como si me hiciese un regalo, el magistrado presidente, el regalo que me hizo fue decirme: señor letrado, este juicio no se está grabando. Bueno, no fue ese el único regalo, porque el día anterior, ¿no?, como si fuese algo premonitorio, después de la selección del jurado, invitó a café a la señora fiscal, a dos fiscales en práctica y a una magistrada que estaba allí de oyente, y a mí no. Bueno, esos 10-15 minutos se convirtieron casi en una hora, y por eso después de ese largo desayuno, que no solo café, pues tenía el juez tanta prisa y hasta interrumpió mi alegato inicial. Yo defendía a un ciudadano sin antecedentes penales, sin más pruebas contra él, si es que se puede llamar prueba, de cargo no para mí, que era un informe de autopsia defectuoso que hacía agua por todos lados, cuyo autor, cuyo forense además, había fallecido hacía ya unos años. Desgraciadamente venía el forense ayudante, el que hacía las fotos, tomaba notas, pero no el autor de dicho informe, que establecía como causa que había muerto por una presa braquial, también conocido como mataleón. Es decir, como que mi cliente, ¿no?, pues había estrangulado a un pariente. Cosa que nosotros manteníamos que era imposible en un piso de unos 45 metros, donde convivían 5 personas. En el juicio, la propia hija de la fallecida, según la fiscalía y la policía asesinada, ¿no?, por mi cliente, pero que la propia hija y pareja de mi cliente y madre de su hija común decían que eso era imposible y que ella nunca se le había pasado por la cabeza que mi cliente pues pudiera matar a su madre. Segundo, ese día, cuando comienza el juicio, yo me creo que se está grabando, porque lo lógico es que se recoja la imagen y el sonido de cualquier juicio, sea los antiguos juicios de falta, juicios por delitos leves, o sea un juicio tan grave como este, donde a mi cliente le pedían nada más y nada menos que 20 años de prisión. Hoy, 5 años y medio después de ocurrir los hechos, esos presuntos hechos calificados como asesinatos, mi defendido está en libertad y no está ni un solo día en el calabozo. Eso sí, fue condenado por un veredicto de culpabilidad y posteriormente la sentencia que lo confirmaba de la Audiencia Provincial de Sevilla a 20 años de prisión. Pero está en libertad, y aunque 2 veces la señora fiscal, la fiscalía, ha pedido su ingreso en prisión provisional, la Audiencia Provincial, la misma sala que lo condenó, lo ha denegado. No sé si porque este magistrado presidente se jubilaba, era su último juicio. En ese juicio fue totalmente irrespetuoso pues conmigo, con la defensa general, con mi defendido, y mientras que la fiscal la trataba muy bien, trato exquisito, hizo su alegato inicial de unos 25 o 30 minutos sin ninguna interrupción ni ninguna observación. A mí me interrumpió entre 20 y 30 veces, además de muy malos modos, de muy mal humor, con poco respeto, ¿no?, y poca observancia de las normas mínimas entre comportamiento entre jueces y abogados. Pues a mí me interrumpió a partir del minuto 23. Yo no iba a hablar más de 40 minutos, que fue lo que hablaría, incluso menos. Pero, hombre, es que un abogado en principio no tiene límite, a no ser que quiera hablar 10 horas, ¿no? No tiene límite ni en el alegato inicial, en un juicio con jurado, ni tampoco en el final. Bueno, pues este fue el recibimiento que me hizo su señoría. Y no olvidemos que yo tenía enfrente, mientras que el juez a mi derecha, al fondo, me echaba la bronca sin razón alguna, porque decía que yo me estaba repitiendo. Es decir, si yo repito alguna idea, como por ejemplo, ¿no?, que todos los defectos que tenía este informe de autopsia, que era prácticamente lo único que había en contra de mi cliente, y que además yo intenté demostrar con pruebas periciales y todo tipo de argumentos cómo ese informe de autopsia hacía agua por todos lados, y a mi cliente no se le podía condenar con esa sola prueba y con la afirmación de la policía de que tenían sus sospechas de que mi cliente era el autor de la muerte, ¿no?, por un supuesto mataleón. Es decir, a ser así, lo que se titula también, se denomina presa braquial, ¿no?, en términos médicos, y que las arterias carótidas, ¿no?, habían quedado bloqueadas y por lo tanto se produjo una anoxia en el cerebro, es decir, la falta de oxígeno, y pues se produjo después una hemorragia en el encéfalo, que por eso había fallecido. Pero claro, si se trata de una autopsia como la de este caso, que fue macroscópica, es decir, hecha a simple vista, sin que los órganos y demás elementos necesarios se mandaran al Instituto Nacional de Toxicología, pues bueno, esa autopsia era
erróneas. Y por eso mi perito, mi médico forense que yo mandé para la contrapericial a ese juicio y se hizo una prueba pericial conjunta, pues decía lo contrario, que había muerto de muerte natural. Bien, pues este juicio tuvo todo tipo de anécdotas, anomalías, y por eso hoy en día está en el Tribunal Supremo, y aunque la Fiscalía ha querido varias veces ya, 2 veces, mandar a mi cliente a prisión provisional, hemos ganado la vista de esa libertad, prisión, y nos ha dado la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial la razón, y mi defendido sigue en libertad 5 años y medio después. Ni un día pisa el calabozo. Pero claro, es un señor de más de 60 años, no tiene antecedentes penales, un buen comportamiento siempre, aunque la policía quiso ponerlo de todo en el juicio, no lo consiguió, ¿no? Y hasta el testimonio, como decía antes, de su propia pareja, que era la hija de la fallecida, dijo en el juicio que era imposible que su pareja hubiera matado a su madre cuando dormía al lado de su nieto, y era un piso de 45 metros cuadrados, con un dormitorio, un salón, y en medio un pequeño pasillo con un cuarto de baño y nada más, porque hasta la cocina estaba integrada en el salón. ¿Cómo en esos metros a las 6:30 de la mañana va a estrangular, a hacerle un mataleón, mi defendido, su suegra? Bueno, este caso está ahora en el Tribunal Supremo, ha pasado ya el trámite de admisión, el recurso de casación, y tengo mucha esperanza en que se estime para que se declare nulo el veredicto del Tribunal del Jurado, la sentencia, y el juicio se repita con un nuevo jurado, desde luego un nuevo magistrado presidente, como no puede ser de otra forma, porque además este magistrado se ha jubilado. Ya no fue que me interrumpiese en ese alegato inicial, es que durante todos los interrogatorios se metía como elefante en una cacharrería para interrumpir mis preguntas, también alguna vez la de la fiscal, ¿no?, a mi cliente, el acusado, a testigos, a peritos, y constaba después en el acta que el acta tenía anomalías de todo tipo, era inexacta, errónea, vamos a decir, incluso menda el acta del señor secretario que recogía una funcionaria a su dictado, pero según el secretario judicial, hoy conocido como letrado judicial, siempre ha mantenido incluso en su tesis doctoral que es mejor un acta mecanografiada de un juicio que recoger la imagen y el sonido en la grabación. Mire usted, y les explico a ustedes cuál es la principal gravedad y de lo que ocurrió en este juicio, que es famoso, tanto que después del mío, y durante 13 años que casi 300 juicios no se han grabado en la audiencia de Sevilla, casi todos por delitos graves, el siguiente al mío, el 5 de septiembre del año 2022, lunes, sí se graba, y lo siguiente, porque prácticamente obligan desde el Ministerio de Justicia al letrado judicial, que hasta el último día le tuvieron que tirar de la oreja porque no quería grabar, que no grabo. Y sí, se iba a grabar y se grabó, aunque después, bueno, se ha seguido grabando los primeros meses, primeros juicios con otras anomalías, porque por ejemplo, pues se oía el sonido, ¿no?, de lo que decían testigos y peritos, pero no se veía su imagen, al menos en algunos juicios, como he podido comprobar. Pero vuelvo a lo mismo, las anomalías del señor secretario afirmando que es mejor un acta mecanografiada que no grabar la imagen y el sonido. Nosotros que alegamos en el Tribunal Supremo, y tenemos mucha esperanza en que sea estimado nuestro recurso y se repita el juicio y se declara nulo el veredicto y la sentencia, pues mantenemos que si no se graban esas imágenes, por ejemplo una prueba pericial conjunta donde aquí en una pantalla pues se estaban pasando distintas fotos por parte del médico forense, que no fue el autor, el director de dicha autopsia, porque el autor desgraciadamente había fallecido años antes, sino que era el que hizo la foto, el que tomó nota, ayudante. Primero, cambiar la causa por su cuenta, así, ante el jurado, cambiar, en este caso, modificar la causa de la muerte. Entonces yo se lo advertí a su señoría y le dije: señoría, esto no puede ser, tiene usted que advertir, o se para la pericial, seguimos otro momento. Y su señoría dijo: para eso tiene usted el informe final, señor letrado. Claro, yo protesté, pero después en el acta no venían mis protestas. De entre 15 y 20 protestas se recogieron 3 como máximo. Pero además no se recogía cuál era el motivo de la protesta, aunque yo lo dictase. Es decir, el letrado judicial hacía lo que quería. Pero por otro lado, esas, digamos, ofensas, ¿no?, esas faltas de respeto, ¿no?, se hacían ante 9 miembros del jurado y los 2 miembros sustitutos del jurado, suplentes, ¿no?, que estaban allí delante.
¿Qué autoridad o qué moral, ¿no? ¿Qué imagen va a tener la defensa cuando ante esos miembros del jurado que decidan están viendo cómo el juez no corrige a la policía, a la autoridad, al jefe de homicidio, al subinspector de homicidio, que dicen que mi cliente es frío calculador y que ellos sospechaban que lo había hecho porque no reaccionó como una persona inocente? Sí, eso era todo lo que tenía la policía. Y escuchan a una señora fiscal que el juez no le interrumpe para nada, es decir, todo lo que ella dice, y además afirmando ella que ella tenía su nómina, que ella no cobraba más o menos porque ganara o perdiera un juicio, que ella era funcionaria de carrera, o sea, dejando la defensa como los pies de los caballos, ¿no? Los abogados no servimos para nada, ¿no? Venga, pues que se dicte un veredicto de culpabilidad al entrar en el juicio, se ponga la sentencia condenatoria y entonces un juicio no sirve de nada, ¿no? Como en la Santa Inquisición. Bueno, pues esa es la imagen que muchos juicios, muchos miembros de los jurados en España quieren muchas veces acabar cuanto antes, y un letrado judicial que a lo mejor pues bueno va a comer con ellos algún día, o que se mete mucho en la sala de reuniones, quizás habla con la portavoz. Yo estoy diciendo quizás, no que así sea. Y por eso las actas, ¿no?, de deliberación del jurado, ¿no?, y donde están recogidos, ¿no?, esos fundamentos, esos elementos, ¿no?, en los que se han basado para dictar un determinado veredicto, en este caso culpabilidad, pues a lo mejor tengan un vocabulario, un tono, una redacción como si fuera redactado por una tercera persona jurista, ¿no?, que nosotros dijimos en nuestros recursos, no lo estamos introduciendo de nuevo. Estoy dando algunas pinceladas de lo que puede ser un juicio con jurado, de lo que fue este juicio con jurado, donde, bueno, muchas veces fue casi un espectáculo circense, ¿no?, porque a mí me dieron hasta micrófonos de un karaoke, sí, no se rían. Es que la fiscal siempre tenía un micrófono con cable que funcionaba. Yo además creía que era porque se estaba grabando. Cuando el segundo día su señora me dice: no, señor letrado, este juicio no se está grabando. ¿Cómo, señoría, que no? No, es que resulta que hay problemas con el sistema de grabación. No me dijo la verdad su señoría. ¿Por qué me engañó usted? Si usted sabía que hacía 13 años que en la audiencia de Sevilla no se grababa ningún juicio con jurado, y usted había celebrado mucho y nunca los había grabado, porque el letrado judicial se le había metido en la cabeza que no, que era mejor el acta. Claro, así todos tenían menos trabajo, el jurado pues se retira a deliberar una tarde, y ya por la mañana, como me pasó a mí el viernes por la mañana, cuando estaba desayunando a las 9:30, o por ahí, me llama la señora funcionaria y me dice: todo el mundo aquí a las 11:30, a las 11, tal, que ya hay veredicto. Y yo digo: qué pronto. Yo como tonto, claro, porque tienen el acta. Entonces, bueno, yo he asistido a muchos juicios, pero les digo a ustedes una cosa: en 34 años de ejercicio y después de miles de juicios que he llevado, tenemos aquí más de 10.000 expedientes en el bufete, y he intervenido yo personalmente al menos en 4.000, yo nunca he tenido un juicio donde se hayan vulnerado más los derechos fundamentales de, en este caso, el justiciable, el acusado, mi cliente, que se hayan vulnerado más, ¿no?, y haya habido más falta de respeto y consideración hacia el letrado de la defensa, que cuando a mí se me pisotea, a mí, por mí me da igual, yo estoy para eso y lo asumo. Es a mi cliente su derecho a tener un juicio justo, que no lo fue, y se vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías, y se vulneró la obligación del juez de una imparcialidad y una objetividad, que no la hubo. Entonces, esperamos, desde luego, una resolución favorable del Tribunal Supremo, de la Sala Segunda, para que el juicio, ¿no?, pues sea anulado, y igual que el veredicto, y se repita. Pero voy a decir ya lo último: todas las cosas que tuvimos que aguantar allí, y digo aguantar, pues mi defendido y yo, también estaban mis alumnos, que gracias a que ellos grabaron con su iPhone, pudimos transcribir, no todo, pero sí buena parte de todos los interrogatorios, de las alegaciones y del juicio, que desde luego pues están en nuestro recurso de casación ahora. Y ya termino con una cosa. El juez dijo en cierto momento: esto que ustedes acaban de escuchar, estos han sido solamente fuegos artificiales. Se referían a esos alegatos iniciales, donde a mí el juez me interrumpe una y otra vez en ese minuto 23 y siguientes, ¿no?, donde yo desde luego tengo que mantener el tipo y seguir, porque yo les tengo que hablar al jurado, que eran los auténticos jueces, los jueces populares. El juez está ahí para orquestar, para dirigir, para llevar la policía de estrados, ¿no?, mantener cierto orden. Pero no es el juez, no es el que va a dictar el veredicto. Va a dictar una sentencia, pero acorde con lo que digan esos 9 señores del jurado que están ahí delante. Bueno, pues todas esas calamidades tuvimos que aguantar. Incluso en algún momento, a lo mejor yo ponía el micrófono bien y me decía:
letrado que tienen ustedes, complejo de cantante, ¿tienen ustedes? No, porque la señora fiscal no le decía nunca nada. Entonces daba igual si movía el micrófono, si no funcionaba. Hubo un momento en que me cambiaba la funcionaria, por orden del letrado judicial, la batería del micrófono y decía su señoría: hombre, no estará usted robando la batería, no se la estará usted llevando, ¿no? El letrado. Claro, algunas veces reía el jurado, algún miembro del jurado, y yo, bueno, sonreía un poco por decir: tierra, trágame. ¿Estamos de verdad en un juicio donde un acusado se está jugando 20 años de prisión? ¿Esto qué seriedad es? Y por último, y lo más sorprendente, se van a ustedes desde luego a sorprender, las instrucciones del juez, cuando ya terminamos todo, terminan los interrogatorios, ¿no?, al jurado, a los 9 miembros del jurado, las instrucciones son, bueno, pues unas advertencias, unos consejos de cómo ahora se tienen que retirar a deliberar y antes de emitir el veredicto y cómo tienen que recogerlo en el acta, ¿no?, la redacción del mismo, ¿no? Bueno, pues ustedes saben qué hace el juez, que después de entregarle 7 o 8 páginas, ¿no?, manuscritas, que se supone que son suficientes, y con 10 minutos, 15, que es lo habitual de ciertas advertencias o cómo funciona esa deliberación de acuerdo con la ley orgánica del Tribunal del Jurado, incumple esa ley orgánica del Tribunal del Jurado entrando a examinar las pruebas practicadas en el juicio, es decir, documental, testifical, pericial, las declaraciones del acusado, etcétera. Y no solamente eso, sino que las que pueden favorecer a esta defensa, como era, por ejemplo, la declaración de la pareja de mi defendido e hija de la fallecida, que no quería en ningún momento que mi defendido hubiera matado a su madre, intenta darle la vuelta. O sea, era como quitándole rédito, quitándole credibilidad. Y así en otras pruebas. Bueno, pues habló 50 minutos, casi una hora, lo cual, y sobre todo examinar las pruebas y mucho menos, ¿no?, intentar darles la vuelta, para que perjudiquen a la defensa, está totalmente prohibido por la exposición de motivos y por la ley orgánica del Tribunal Jurado y, por supuesto, por la jurisprudencia. Bueno, he querido poner estos ejemplos de por qué muchos jurados ven a la policía y se creen lo que diga la policía, cuando la policía no tiene fundamento alguno, ven a un médico forense, ven a una señora fiscal muy respetada por el juez, mientras que el abogado de defensa se le intenta pisotear de una forma soez, maleducada, y de malos modos, una vez y otra. Es como diciendo: usted no sabe hacer su trabajo, ¿no? Usted está defendiendo a un asesino. Entonces, claro, muchos miembros del jurado que no han ido nunca y muchos tienen ganas de irse, pues a lo mejor acaban dictando un veredicto de culpabilidad. Esto es uno más de los vídeos largos que ahora en YouTube, este ya es el tercero, pues estamos emitiendo para ustedes. Y si les ha gustado este canal, pues síganlo, el canal de Luis Romero Abogados. Además, puede compartir este vídeo y suscribirse, además de darle usted a me gusta. Muchas gracias.